Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer del mundo y sus impactos en México. Después de 40 días de haber tomado protesta a Donald Trump como nuevo presidente en Estados Unidos, Vértice Internacional analiza la era Trump en los países de Asia-Pacífico, la era Trump y sus implicaciones para México, así como la necesidad de que México y los países de Asia-Pacífico se unan para enfrentar la era de Donald Trump en Estados Unidos. Acompáñenos con toda la información y con entrevistas selectas sobre las relaciones entre México y Asia-Pacífico. Con el acceso a 60% del PIB mundial y a más de 1.000 millones de consumidores por su diversidad de acuerdos económicos y de inversión, México lidera el número de tratados de libre comercio firmados en el mundo con un total de 12 en 46 países. Participante activo en organismos y foros multilaterales y regionales como la OMC, APEC, la OCDE y ALADI, México cuenta con 32 convenios para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 naciones y 9 acuerdos de complementación económica. De China importamos principalmente prendas de vestir, aparatos electrónicos, maquinaria y productos de cómputo, al tiempo que México le exporta equipos y accesorios para el procesamiento automático de datos, circuitos integrados y módulos microelectrónicos y de autopartes. Por su parte, Japón es el tercer socio comercial de nuestro país a nivel mundial, con el que compartimos desde 2005 un acuerdo para el fortalecimiento de asociación económica que incluye un tratado de libre comercio en el que se establecen disciplinas en inversión, negocios y cooperación bilateral, generando ventajas arancelarias en los sectores agropecuario, pesquero e industrial. Australia es otro de los países de Asia-Pacífico con los que México tiene un acuerdo en materia de comercio e inversión, existiendo desde 1994 sectores de oportunidad en los campos agropecuario, automotriz, de autopartes, manufacturas de alto valor agregado y minero, así como en energías limpias y alternativas. En tanto, desde 2009 México y Singapur cuentan con un acuerdo bilateral de garantía de inversiones, por medio del cual se establecen las normas para su protección, liberalización de transferencias de capitales y las bases de indemnización en caso de nacionalización o expropiación. Finalmente, ante la incertidumbre del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Corea del Sur busca firmar un tratado con México cuyo comercio bilateral se ha duplicado en los últimos 10 años. Mucho se ha hablado sobre el auge y el declive de las potencias mundiales. Algunos expertos señalan que el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca va a acelerar la decadencia de Estados Unidos en el mundo y expondrá el ascenso de China como potencia global. Y es que el gigante asiático va a capitalizar con toda astucia la carta de Donald Trump en Estados Unidos, pues habrá vacíos en el orden internacional debido a estas políticas unilateralistas, aislacionistas y ultranacionalistas que serán sobre todo materializadas por Xi Jinping en China, quien está ávido por sacar tajada de esta nueva desconfiguración global. Y es que precisamente estamos atestiguando un momento geopolítico de gran calado ante el atrincheramiento de Estados Unidos y el nuevo rol de China en el orden político y económico internacional. Y yo creo que el tránsito de la posibilidad a la realidad es el papel que pueden jugar las instituciones estadounidenses. Si hay un predominio del presidente sobre la dinámica o la inercia institucional de Estados Unidos, sí, es un factor de riesgo que va a desestabilizar las relaciones en todo el globo. Pero si las instituciones logran sobreponerse y dictar la política exterior, la política económica internacional de Estados Unidos, quizás lo que veamos en el futuro inmediato será una reestabilización de las relaciones de Estados Unidos, cuando menos en la región del Pacífico. Lo que sí estamos viendo, y sorprende mucho, es que aparentemente las declaraciones del presidente Trump, que no siempre coinciden con las de sus secretarios de Estado, parecen estar llamando a que Estados Unidos se retraiga de su papel internacional, de su papel de liderazgo
en el concierto internacional, a nivel multilateral y a nivel regional. Un ejemplo de ello es el que 2-3 días después de haber asumido la presidencia, el presidente Trump decide sacar a Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico que había negociado la administración del presidente Obama con otros 11 socios en la región del Asia-Pacífico. Entonces, parecería que los mensajes que está dando el presidente Trump son mensajes de aislar a Estados Unidos, de reducir su papel en el escenario internacional. Pero no sabemos cuál es la alternativa. Entonces, cuando hay un espacio, normalmente lo que sucede es que alguien se apresta a tomar ese lugar. Pues yo creo que económicamente sí, militarmente sabemos que no. Estados Unidos va a seguir siendo la gran potencia hegemónica que hasta ahora se tiene. Sabemos muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el que ganó, ¿sí? Entonces, lo veo yo muy difícil que ahorita también se dé una decadencia norteamericana. No lo creo. Yo creo que más bien están haciendo una reestructuración de algún plan estratégico económico y geopolítico para volver a posesionarse. Dudo mucho que quiera dejar su hegemonía a China. Lo dudo honestamente. La otra, pues China, independientemente de todo, pues tiene un régimen medio raro, que se puede decir que es doble, porque a nivel mundial, pues es capitalista y dentro de su población, pues es comunista, ¿no? Entonces, lo único que podemos a lo mejor decir de China es que económicamente está posesionado, tiene la deuda norteamericana en sus manos, pero dudo mucho que pueda ser una potencia más allá de la económica. Donald Trump amenaza con librar una guerra comercial con China. El gigante asiático, que ha tratado de ser etiquetado como el nuevo enemigo de la política exterior de Washington, aunque todavía hay señales encontradas al respecto y sin definiciones claras frente a Rusia, es que Donald Trump pone por delante su interés proteccionista para proteger los empleos en Estados Unidos y desquiciar el comercio si le resulta deficitario, aunado a una narrativa de rechazar la manipulación de divisas por parte de China. El enfriamiento y la rivalidad con China resultará inevitable, pese a que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se haya retractado de sus declaraciones a favor de Taiwán y retrocedido para respetar la política de una sola China. Las declaraciones del presidente Trump son declaraciones que no están pensadas. Son declaraciones tipo Twitter, de lo que se me ocurrió esta mañana, y creo que esas ocurrencias que está lanzando son de alguna forma probando su discurso. Si recuerdas, antes de que tomara posesión el presidente Trump como presidente, cuando todavía era presidente electo, le tomó una llamada al mandatario en Taiwán y pues eso quedó muy mal marcado, como primero en la relación directa con China, pero sobre todo en la tradición diplomática de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos mismo está rompiendo con una tradición sin tener ninguna estrategia o aparentemente no parece estar dando un mensaje de que estoy hablando con Taiwán porque quiero lograr tal o cual cosa, ¿sí? El problema es que precisamente no nos están permitiendo tener claridad en las políticas que está implementando el presidente Trump. Recordemos que pues hay acuerdos internacionales a los cuales nosotros no tenemos un acceso, ¿sí? Que son acuerdos cumbre entre ellos, así como lo hay ahorita con Estados Unidos y Rusia, el cual yo creo que saben perfectamente bien cada uno qué es lo que va a negociar. Yo le vuelvo a repetir, yo creo que solamente a nivel económico. Dudo mucho que a nivel militar China pueda representar algo más allá. Probablemente sí, pero no al grado de Estados Unidos. No creo que Estados Unidos lo permita. Lamentablemente el poder no se comparte. Durante la campaña, durante el periodo que ya fue considerado presidente electo, fue extremadamente agresivo, cuando menos en el discurso. Pero ahora en estas primeras semanas el señor Trump ya ha sido mucho más matizado en
todos sus juicios, no solamente con China, sino con los principales socios de Estados Unidos en Asia del Pacífico. Entonces yo creo que ha habido ahí un cambio importante. Lo que sí queda en el aire todavía y que pesa en términos políticos es esta decisión de haber dialogado con la presidenta de Taiwán, y que entonces pone en tela de juicio la política de una sola China. Y dicho sea entre paréntesis, esa política me parece a todas luces una injerencia de los chinos en la política exterior de cualquier país que acepte la política de una sola China. En su primer mes como presidente, el Acuerdo del Siglo o el llamado TPP, es decir, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, cayó en desgracia como producto del relevo en Washington. Fue a través de una orden ejecutiva que Donald Trump retiró a Estados Unidos del TPP, poniendo fin a la arquitectura geopolítica y comercial que involucraba a 12 países, pero que representaban en conjunto el 40% de la economía global y casi un tercio del comercio internacional. Ante esta pérdida, China se apunta como el nodo clave del libre comercio en el siglo XXI, a propósito de reforzar el Acuerdo Regional Económico Comprensivo que involucra a 10 países de la ASEAN, junto con India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Sí, yo creo que tienen ahora los chinos varias cartas con las cuales pueden jugar en el escenario regional. Una es el proyecto del RCEP que mencionas, pero también habría que recordar que desde 2015, en el marco de APEC, el presidente chino propuso retomar la iniciativa del área de libre comercio de APEC. Obviamente, en este caso, Estados Unidos va también a retirarse, pero el trabajo de las 20 economías restantes puede convertirse en un sustituto podría convertirse en el sustituto del TPP para crear un mercado regional amplio que permita balancear todas las restricciones que habrá en el mercado estadounidense en el futuro inmediato. China tiene otra iniciativa regional importante, que es el RCEP, el Acuerdo Regional de Cooperación, pero también yo quiero destacar que es un acuerdo de cooperación económica que no tiene el mismo nivel de ambición que tiene el TPP en términos de reglas comerciales, ¿sí? Lo que también es cierto es que pues, Estados Unidos, al retirarse, le dejó a China el espacio abierto para hacer lo posible. Y lo posible en este caso sería que efectivamente China lograra ese acuerdo más de colaboración y de cooperación con reglas muy diferentes a las del TPP con sus socios, ¿sí? Y hay otras opciones que se están manejando dentro de la región, como es el acuerdo de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que también están considerando un acuerdo comercial con otros países como son Corea del Sur, Japón, China, India, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ¿esto qué es lo que puede suceder? Que Estados Unidos quede al margen de un mecanismo de integración económica. En la era Trump, las relaciones de Estados Unidos con China serán complicadas, conflictivas y sumamente enredadas. En el centro están girando criterios económicos y comerciales, pero también asuntos geopolíticos tan importantes como este apetito que tiene Beijing, un apetito territorial frente al mar de China Oriental, con disputas territoriales en islas ricas en recursos naturales que también pueden levantar un enfrentamiento militar. Y es que hay que recordar que en la audiencia de Rex Tillerson para ratificarse como secretario de Estado de la Unión Americana, arremetió directamente contra Beijing y equiparó esta disputa por las soberanías como la toma de Crimea por parte de Rusia, que tanto perjudicó a Ucrania. Frente a estas tensiones a flor de piel es que China contestó o movilizó un portaaviones en diciembre del año pasado en el área del Pacífico para demostrar su músculo militar. En el origen,
había dicho que, por ejemplo, con Japón y con todos los demás aliados de Asia, los aliados debían pagar su propia seguridad, y en ese caso para Japón se abría una oportunidad de convertirse en un estado normal, instituyendo ahora términos, las modificaciones de la Constitución, y por lo tanto la posibilidad de disponer de un ejército propio como cualquier otro, el artículo 9. Pero ahora lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un retorno a la política de asociación estratégica entre Japón y Estados Unidos. Y eso se entiende, y lo han dicho de manera explícita el secretario de Estado, se extiende también a el apoyo a Japón en estas disputas territoriales. Entonces, por ese lado creo que hay un retorno a la política tradicional de Estados Unidos, pero obviamente esto va a implicar tensiones, fricciones, entre China por un lado, Japón por el otro, entre China por un lado y Estados Unidos por el otro, en torno a estas disputas territoriales. China, pues, es un país que está resurgiendo en todo sentido. Tuvo unos años, unos siglos, en donde tuvo un retroceso en su presencia internacional como resultado de crisis internas que tuvo, pero pues es una potencia milenaria, ¿no? Entonces, China de alguna forma es natural que quiera tener una presencia en el escenario internacional. Pero China tiene una posición, me parece a mí, que es más de colaboración y de cooperación y de un posicionamiento, donde obviamente va a defender sus intereses, claro está, como cualquier país lo podría hacer. Pero me parece a mí que en la medida en que Estados Unidos se retire, China en el área del Asia-Pacífico podría muy bien decir, bueno, yo tengo con qué, ¿no? Tengo recursos financieros, tengo recursos humanos, tengo recursos militares, y claro que me interesa mantener una estabilidad porque pues eso también abona a la prosperidad china. México ha estado sentado en el banquillo de los acusados desde que iniciaron las campañas electorales en Estados Unidos el año pasado. El presidente electo y ante un mes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es que las relaciones México y Estados Unidos se han visto degradadas como producto de la mexicanofobia que se practica en las altas esferas en Washington. Las órdenes ejecutivas para construir un polémico muro fronterizo y deportar a inmigrantes indocumentados, junto con la propuesta de renegociar un tratado de libre comercio de América del Norte, de imponer impuestos a las remesas y de militarizar las relaciones con una especie de Plan Colombia, es que han sacudido las relaciones de México con la Unión Americana, que también nos han obligado a acercarnos hacia otras capitales del mundo. Creo que pocos momentos en la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos han sido tan delicados, tan tensos, con tanta agresión hacia México. Parecería que Trump ha decidido que lo mejor que puede hacer por Estados Unidos es declararle una guerra, entre comillas, a México, donde México parece ser el enemigo a vencer, donde el enemigo es fuente de problemas para Estados Unidos en términos de migración, en términos de empleo, en términos de déficit. Parecería que Estados Unidos es la víctima y entonces tiene que cobrársela a México. Entonces es una situación extremadamente delicada y complicada, donde tenemos que actuar con mucha cabeza fría, con mucha mesura y con mucha prudencia, porque no estamos hablando realmente de hechos, no estamos hablando de datos, no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de mensajes
que manda el presidente Trump a su electorado. O sea, es un electorado que quiere escuchar que alguien los va a proteger, que alguien los va a proteger del exterior. Y parecería que toda la amenaza vendría de México, porque así es como lo ha manejado y así es como ha crecido su popularidad en Estados Unidos. Aunque también hay que ver que es un país que está muy dividido. Reposicionar todas nuestras industrias que fueron, gracias a la misma globalización, a la entrada de China a la OMC, a las malas políticas, a los no principios llevados por la OMC, que es lo que hicieron que varias industrias se tronaran a nivel mundial, y en el caso de México la industria del zapato, la industria textil, la industria del juguete, ¿no? Que eran íconos de verdad, que nos representaban, tenían un porcentaje importante en nuestras exportaciones. Sí, yo creo que ahora, al menos en la relación bilateral, Estados Unidos se ha encontrado con una situación inédita en la región del Pacífico, porque anteriormente China había estado siempre retrotraída a su espacio doméstico sin una proyección global. Y el ejemplo que podemos tomar de Japón durante los años 70s, 80s, parte de los 90s, cuando Japón experimentó la expansión industrial, la respuesta de Estados Unidos para tratar de balancear el comercio exterior con Japón fue la imposición de autorrestricciones comerciales, le llamaban. Y de lo que se trataba era de que los japoneses, en lugar de producir en Japón para exportar a Estados Unidos, vinieran a sentarse a Estados Unidos para producir para el mercado doméstico estadounidense. Pero eso, en Estados Unidos estaba en medida de hacerlo porque había esta relación de subordinación del Estado japonés a Estados Unidos. En cambio, ahora China es un Estado completo, en el sentido último de la palabra, y que está dispuesto a jugar al tú por tú con sus contrincantes globales. La política proteccionista y nacionalista de Donald Trump obligan a cambiar de rumbo a México. La anhelada diversificación económica y comercial de México con el mundo cayó en saco roto ante la excesiva concentración de los vínculos con la Unión Americana, pese a la red de 12 tratados de libre comercio que tenemos suscritos con 46 países. Ante esta situación, México necesita reducir su dependencia comercial con respecto a Estados Unidos, el mercado donde se dirigen el 80% de nuestras exportaciones. Bajo el credo del nacionalismo y la antiglobalización, México pierde su mirada hacia Asia con la cancelación inesperada del llamado TPP y falla por no haber materializado una relación más fuerte y robusta con China, el gigante asiático que puede presumir sus vínculos económicos con América Latina, pero no concretados para el caso de México. Con el Telecán no sabemos qué va a pasar, porque se ha hablado mucho desde que Trump dijo que es el peor acuerdo comercial que Estados Unidos ha negociado y que a Estados Unidos le ha ido muy mal porque tiene un déficit comercial con México de 70,000 millones de dólares, lo que no representa más del 8% de su déficit comercial con el mundo, ¿no? Pero de ahí no hemos visto nada en concreto. O sea, primero, no ha notificado al Congreso su decisión de renegociar con México. Necesita notificarle al Congreso que va a renegociar y en qué términos lo va a renegociar. Pues se hablaba hace poco de la renegociación, pero que México era el que tendría que hacerla, porque finalmente no estábamos tan beneficiados. Si fuéramos un país beneficiado por la OMC a través de los acuerdos de libre comercio, pues México estaría en una de las primeras potencias también. Pero seamos honestos, Estados Unidos ha sacado ventaja. Mucha gente cree que China es la oportunidad para negociar con todos los demás países en lugar de Estados Unidos, pero recordemos que gracias a China, pues toda lo que tenemos ahorita de decadencia económica mundial y crisis económica sí fue causado por China. China empezó a vender a todos los países los propios productos que se llevó de ellos, les hizo la ingeniería de reversa y nos lo regresó en algunos casos, sobre todo en los países menos desarrollados o como el nuestro, nos regresó, pues ahora sí que esos productos, pero
con una devaluación hecha ya con productos inservibles, con productos desechables, y el cual nosotros los hemos comercializado y los hemos posesionado en nuestros países. Eso es lo triste, ¿no? Nuestros colegas del mundo académico o aún del mundo diplomático han tratado de poner un énfasis que me parece exagerado sobre China como un actor sustituto en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y lo primero que me llama la atención es que puede ser un error tratar de sustituir una potencia por la otra, sobre todo porque con Estados Unidos nuestra gran ventaja siempre ha sido la proximidad geográfica. Con China tenemos el Océano Pacífico de por medio y no veo cómo podríamos progresar hacia una asociación estratégica tan profunda como ha sido la de Estados Unidos. Yo, en lo personal, vería más bien sí la necesidad de aproximarse ahora por fin a las economías asiáticas, pero teniendo en cuenta el papel o el lugar que ocupan en los intereses económicos de México, no en términos comerciales, sino sobre todo en términos de inversiones productivas, inversiones directas en México. Y en ese sentido, nuestro socio principal es ineludiblemente Japón. Pero después tendríamos que definir cuáles son nuestros socios que vendrían en segundo término. Corea es el que es segundo inversionista en México, seguido de Singapur y de Taiwán, y solo en quinto lugar viene China. Aunque México ya está enfrascado en la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Asia se encamina a ser el segundo mercado de las exportaciones mexicanas detrás de América y posiblemente desplace a Europa en un futuro cercano. Sin embargo, México y China, que se jactan de haber constituido una asociación estratégica, están desaprovechando nichos de negocios en sus relaciones bilaterales, precisamente cuando en este 2017 se cumplieron 45 años de haber establecido relaciones diplomáticas. No pasemos por alto que México tiene un déficit comercial por más de 64,000 millones de dólares con esta nación y que países como Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador son receptores de mayor inversión extranjera de China que nosotros. Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea desde el año 2000 en vigor. Se está modernizando y claro, es lógico que lo queramos modernizar porque hay muchas áreas que hoy están presentes en la agenda, ya lo comentábamos, en la parte del Telecán, comercio electrónico, por ejemplo, la parte energéticos, la parte de una diversidad de servicios en telecomunicaciones, etcétera, que no se incorporaron en su momento en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y que ahora se pueden incorporar por las reformas que vivió México en el 2013 y 2014 y que ahora pueden ser parte de este tratado y que también pueden darle dinamismo a la relación. Entonces me parece muy atinado que se quiera hacer esa modernización del acuerdo con la Unión Europea. El mundo se ha visto sacudido por la llegada de Donald Trump a Estados Unidos como presidente de la Unión Americana. Un golpe de timón que ha desfigurado las relaciones entre Estados Unidos y China, pero que también ha dislocado las relaciones entre Estados Unidos y México. Habrá llegado la hora de que México y los países de Asia-Pacífico promuevan un mayor intercambio comercial y puedan conquistar nuevos nichos de oportunidad en sus relaciones económicas y comerciales. Y es que la verdad, la tarea no se antoja sencilla cuando la relación comercial entre México y Estados Unidos implica un intercambio de $1 millón por minuto. Va a ser muy difícil que en esas áreas encontremos complementariedades entre unos y otros. Creo que estamos en la escala de desarrollo económico y en el tránsito de la industrialización hacia la economía de servicios en situaciones muy similares. Y eso nos crea, sí, más factores de competencia que de cooperación entre China y México.
China es importante en términos globales, económicos y políticos, pero para México es un socio que viene en un lugar más allá del secundario. Entonces habría que trabajar fundamentalmente con los socios importantes, porque de lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una estrategia de desarrollo industrial basada en la importación de insumos para producir localmente y exportar sobre todo al mercado de Estados Unidos. Y lo que tendremos, me parece, como restricciones inmediatas en el mercado estadounidense van a ser reglas de origen que van a exigir mayor contenido local y tarifas arancelarias que van a afectar los sectores neurálgicos de la relación México-Estados Unidos. Y detrás de esos sectores lo que tenemos son o empresas estadounidenses o empresas japonesas y coreanas. ¿Qué es lo que vamos a venderle a China? Porque si vamos a estarle comercializando como hasta ahora los productos, que vuelvo a repetir, se llevaron de México y nos lo regresaron de mala calidad, y nos convertimos en comercializadores, a México no le conviene. Lo que podemos hacer es ver cuál es la potencialidad de México, también para que no lo copien los chinos y podamos posesionarlo con ellos. Digo, a lo mejor cerrarnos completamente a la posibilidad con China no, pero para un acuerdo directo, así como el que teníamos con Estados Unidos, yo creo que tendríamos que poner bien las cartas sobre la mesa en todos los ámbitos internacionales y en todas las legislaciones de todo lo que se vaya a comercializar con China. Y claro que nos tenemos que acercar a China. Por supuesto que tenemos que buscar un mejor acuerdo con China, aunque nuestras economías compitan. ¿Por qué? Porque tampoco lo podemos ver como algo estático. Hoy estamos en esta situación, a lo mejor de competencia en ciertos sectores, pero también hay muchas complementariedades que no se van a poder dar hasta que no nos sentemos a hablar de una forma muy seria y con mucha visión de futuro de nuestra relación bilateral con China. China es nuestro segundo socio comercial. Entonces, tenemos que tener un acuerdo bien institucionalizado. Ahora, esa diversificación, yo creo que en el papel está dada, pero hay que ponerla en acción. Y esa es la parte más difícil, la que siempre nos ha costado trabajo. Vivimos más de 20 años en la complacencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el sentido de que todo lo exportamos a Estados Unidos. Y claro, es natural. Primero, la geografía. Y segundo, Estados Unidos es el primer importador del mundo. Todo mundo le queremos vender a Estados Unidos, porque Estados Unidos todo compra. Si no me equivoco, el dato del 2016, más o menos el 15% de todas las importaciones que se hacen en el mundo las hace Estados Unidos. Entonces es natural. Y si somos el vecino y tenemos la frontera, pues es lógico que lo queramos hacer. México, junto con los integrantes de la Alianza del Pacífico, recibieron un balde de agua fría cuando Estados Unidos decidió abandonar, bajo la presidencia de Donald Trump, el llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico. Una decisión que por sí sola cancela su entrada en vigor, porque hay que recordar que el texto señala que se requiere para su ratificación del apoyo de al menos de 6 países que representen el 85% del PIB combinado. Y es que por sí solo Estados Unidos llega a alcanzar y llega a representar el 57% del PIB en conjunto de estos países, por lo que se antoja muy difícil y poco viable su ratificación ante la necesidad de otros países y el deseo de que se pueda resucitar. De esta manera, uno de los legados más importantes del expresidente Barack Obama se desfunda y con ello también su política pivote en Asia-Pacífico. Estados Unidos fue el creador, el líder detrás de este proyecto, ¿no? Junto con otros países del Asia-Pacífico, en un contexto de la APEC. La APEC es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. En este mecanismo hay que recordar que desde hace décadas los países miembros, son 21 economías de las cuales México es parte, acordaron que hacia el 2020 iba a haber una zona de libre comercio. Entonces el TPP, y originalmente los países que lo impulsaron en el P4, que son Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile, entendían muy bien que para poder alcanzar esa zona de libre comercio de la PEC hacia el 2020 se tenía que hacer a través de negociaciones. Entonces el P4 empieza a impulsar eso, que ya es un acuerdo
conformado por estos 4 países empieza a impulsar una negociación dentro de los países de la zona APEC para lograr ese objetivo hacia el 2020. Entonces, el TPP, de alguna forma, es una piedra que lo que buscaba era construir esa zona de libre comercio. Entonces, hay que tener la perspectiva amplia de APEC 2020. El gobierno mexicano, el chileno y creo que también el peruano han decidido por el momento retirarse del TPP, ya no participar en esto. Y yo creo que es una lástima porque en lo personal me parecía muy delicado el tema de la inclusión de Estados Unidos en los temas extraeconómicos, sobre todo porque esos no estaban sujetos a las negociaciones entre las 12 economías, sino estaban abocados a negociaciones bilaterales. Y en términos bilaterales, ninguna economía del TPP podía estar en situación de equilibrio con Estados Unidos. Entonces eran extremadamente riesgosos que en estos temas extraeconómicos Estados Unidos pudiera utilizarlos para establecer mecanismos extraeconómicos de protección al mercado estadounidense. Sin Estados Unidos sería mucho más interesante haber trabajado en esas áreas en términos bilaterales, porque las relaciones no son tan desiguales entre los 11 países restantes. Desafortunadamente el gobierno mexicano desechó esa oportunidad y no creo que por el momento haya una salida a esto. Sí. Frente al retiro de Trump del llamado TPP o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, es que algunos países han alzado su voz para resucitarlo. Y además utilizarlo como una arma de disuasión ante las políticas proteccionistas que se practican en Washington. Si bien México, Chile y Perú han concertado reuniones con otros miembros del TPP, en Viña del Mar tendrá lugar una cumbre sobre el futuro del acuerdo impulsado por Michelle Bachelet el 14 y 15 de marzo bajo su condición de presidenta pro tempore de la Alianza del Pacífico. Todo apunta a que tomará fuerzas estas negociaciones comerciales de carácter bilateral en aras de preservar los criterios de comercio e inversión negociados por el TPP. Para el caso de México se requiere activar las relaciones económicas con Singapur, Vietnam, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda y Australia. Lo regional y lo multilateral a Estados Unidos no le sirve, sino que hay que irse por la vía bilateral. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que puede pasar o ya sucedió con el TPP? Estados Unidos ya se salió. Estados Unidos era fundamental para todos los socios ahí, porque pues es el actor al que todo mundo quería llegar como mercado de exportación, y también para Estados Unidos era tener un pie en la integración del Asia-Pacífico, sobre todo de la región del sudeste asiático, donde Estados Unidos no tiene ninguna presencia más allá de lo que tiene a nivel multilateral en términos comerciales. Entonces, para que el TPP pueda entrar en vigor, los mismos socios, los 12 socios, acordaron que se daban un plazo de 2 años después de su firma, que fue en 2016. Tenían 2 años para su aprobación de los 12 países. En caso de que pasados los 2 años, si no estaban aprobados por las 12 legislaturas, que eso ya no va a pasar porque Estados Unidos ya se retiró, entonces la siguiente opción es: necesitamos que al menos 6 economías que representen el 85% del PIB del TPP lo hayan aprobado para que entre en vigor, y después ya se irá aplicando, o se irá poniendo en vigor en la medida en que otros países vayan concluyendo sus procesos legislativos internos y notifiquen que ya están listos para implementarlo. El problema es que para llegar a ese 85% del PIB necesitas forzosamente a las economías de Japón y de Estados Unidos. Es un escenario que se torna ahora interesante, ¿no? Y que podría ser algo más que un acrónimo como pudo haber funcionado en algún momento el de los BRICS, ¿no? Se podría ahora tener un nuevo contenido
siempre y cuando exista voluntad política de utilizarlo como un instrumento de integración económica más profunda. El enfriamiento de las relaciones de Estados Unidos con América Latina se hace patente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Michel Temer y Mauricio Macri, gobiernos de derecha conservadora que buscaban revirar sus estrategias de relaciones exteriores hacia el norte, han entrado en un impasse frente a la retórica antimigrante y la mexicanofobia que se practica desde la Casa Blanca. Precisamente en un momento de división y polarización ideológica en América Latina, Donald Trump ha generado un consenso antiestadounidense. Hay que recordar que el proteccionismo y las deportaciones masivas de Trump, junto con sus iniciativas de gravar las remesas, afectan a todos los países latinoamericanos cuando vivimos momentos de vacas flacas por el fin del superciclo de los precios internacionales de las materias primas. Se ha pecado de bilateralismo en la manera de aproximarse al problema. Tengo la impresión de que hay una voluntad de salvar a toda costa la relación bilateral con Estados Unidos, pero cuando el socio no quiere ya una relación como había venido siendo construida hasta ahora, es imposible seguir insistiendo en esto. Las insistencias, por ejemplo, de negociar el TLC de manera trilateral, cuando Trump ha indicado desde el principio que él lo que quiere son relaciones bilaterales, me parece un empecinamiento sobre un tema que no va a tener ninguna salida práctica para el gobierno mexicano. Y del otro lado, pues la manera en que han respondido a cada una de las iniciativas me parece también inadecuada, por llamarlo de manera diplomática. Inadecuada porque no es posible responder, como decían ayer los titulares de algunos de los periódicos mexicanos, con políticas de ojo por ojo. Si hay un incremento en las tarifas arancelarias para el mercado, acceder al mercado de Estados Unidos, no podemos en México imponer tarifas arancelarias a los productos que vienen de Estados Unidos. Es un suicidio económico que tornarían incompetentes nuestros productos en la escala global. No son socios fáciles. Te pongo el ejemplo de Brasil. Con Brasil tenemos un acuerdo de complementación económica en el sector automotriz. En el momento en que México tuvo un superávit en el sector automotriz, Brasil se retractó y le redujo la ambición al acuerdo. Tenemos un tratado donde teníamos libre comercio en el sector automotriz y Brasil dijo no. O sea que le hizo a la Trump, ¿no? Entonces es complicado, pero aunque es complicado, son mercados que sí son mercados para la exportación mexicana. Para mí me parece que lo más importante para México es ese mensaje político que estamos mandando de que nosotros queremos estar en la región y que la región quiere que nosotros estemos ahí también. Más del 50% de las exportaciones que México realiza en la manufactura están en los estados del norte. Los concentran 6 estados. ¿Por qué? Pues porque somos frontera con Estados Unidos, la mejor infraestructura carretera de transporte está en la frontera con Estados Unidos y está todo orientado hacia el mercado de Estados Unidos. Entonces, creo yo que nos llegó por necesidad la demanda de realmente atender esa diversificación. Y claro que no pretendemos dejar de venderle a Estados Unidos, porque Estados Unidos es natural que nos va a seguir comprando y nosotros le vamos a querer seguir vendiendo, pero yo creo que si pudiéramos reducir nuestra exportación del 85 al 60%, creo que estaríamos ya haciéndonos un buen favor. Se hablaría del famoso nearshoring, que así se le llama, porque estamos cerca y podemos comercializar con ellos varias cosas, pero hay que ver también hacer un análisis de cada uno de estos países, un balance de qué es lo que podemos negociar, comerciar con ellos. Necesitamos tener una plataforma integral logística por donde mover todos los productos, que se apoye al comercio exterior verdaderamente para la gente que quiere dedicarse al comercio exterior. Sabe, el 90% de las pyme exportadoras a los 2 años truenan operaciones, porque no tienen oportunidad de asesorías, porque además dentro del comercio exterior y la logística hay también mucha gente astuta que abusa y que les cobra
tarifas que no deberían de ser. América Latina se encuentra en crisis. Divisiones políticas, recesión económica, crisis de representatividad y el flagelo de la corrupción sistémica y endémica. Bajo este panorama, el efecto Trump debería de invitar a la unidad latinoamericana y sobre todo plasmar una estrategia para negociar mejores términos de intercambio con China desde el punto de vista regional. Esta idea de la unidad latinoamericana está tomando mayor sustento con un proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, dos nodos geopolíticos y económicos y comerciales distintos y dispares que no habían encontrado ni los contextos ni la voluntad para avanzar en un mayor proceso de comunicación. Sin embargo, México pierde una oportunidad invaluable para convocar a la anhelada unidad latinoamericana, pues precisamente varios gobiernos de América Latina no están palpando en el gobierno mexicano firmeza, decisión y dignidad para contener a Donald Trump en Estados Unidos. Pienso que lo que va a hacer Estados Unidos es efectivamente buscar un balance entre estos países y a lo mejor en torno al que salga mejor beneficiado o el que tenga mayor comercialización con ellos y que pueda hacer una ventaja para Estados Unidos, pues lo va a retomar, ¿sí? No puede cerrarse Estados Unidos a una situación así. De hecho, ni con México. Tampoco es, yo ya me salgo del TLC y nos vemos hasta nunca, no. Esto lleva un proceso. Es un proceso igual que el Brexit, unos 2 años. Y además están los congresos, están los empresarios, o sea, hay grupos que no nada más pueden decir, vamos a apoyar al presidente, no, se tocan muchos intereses económicos. Y tendríamos en cuenta este primer factor, quiénes son los principales inversionistas, para en el corto plazo poder responder a las restricciones en el mercado estadounidense, incrementar inversiones de estos socios asiáticos para seguir produciendo hacia el mercado de Estados Unidos. Pero a mediano plazo, la exigencia será la diversificación de nuestras exportaciones. Y para eso, América Latina se nos convierte en un espacio importante, que es otra vez nuestro espacio geográfico natural. La vecindad con Estados Unidos era nuestra gran ventaja. Ahora, para sustituir parte de este mercado con un mercado regional de América Latina, yo creo que es la tarea inmediata que habría que emprender y empezar a trabajar con los instrumentos que tiene México a su alcance, la Alianza del Pacífico, acercarse a Mercosur, ser más constructivos en la escala continental, porque la solución para México pasa por ahí. Este momento que estamos viviendo es un momento de reflexión para nosotros que nos debe de servir para decir, sí está bien que le queramos vender todo a Estados Unidos, pero no podemos depender completamente de nuestras exportaciones y de nuestras inversiones de Estados Unidos. México tiene con qué, tiene plataforma de exportación, tiene planta productiva, pero necesitamos ser más estratégicos y ser más asertivos en el tipo de oferta exportable que desarrollamos. Necesitamos desarrollar una oferta exportable que pueda presentarse en diferentes regiones del mundo, que pueda integrarse a cadenas globales de valor en Asia-Pacífico, que pueda atender mercados de exportación en América Latina, Centroamérica, Europa, que también podamos integrarnos a cadenas de valor en Europa, pero eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer al interior. Eso nadie nos lo va a venir a hacer, porque finalmente se reconoció que no es un acuerdo nada más de comercio o de inversión, es un acuerdo donde se está reconociendo que hay una producción global. Y esa producción global no se va a acabar nada más porque Estados Unidos se salió del acuerdo. Eso va a seguir. Recordemos que la región del Asia-Pacífico es la región que se perfila para tener la mayor participación del PIB a nivel mundial hacia el 2020-25, también la mayor participación en el comercio y donde se están dando las mayores dinámicas en las cadenas globales de valor. La pregunta es, ¿Estados Unidos está listo para quedarse fuera de esto?
Vayamos con el comentario de Federico Lamont en materia de asuntos migratorios y fronterizos. ¿Saben ustedes que a propósito de la acción ejecutiva del presidente Donald Trump, este pretende concluir 2.200 kilómetros de frontera que faltan para su blindaje a propósito de la disposición del mandatario estadounidense? Pero esto no es suficiente para contener el total de connacionales que ingresan día con día a la Unión Americana. Si solamente en materia de comercio suman 1.000 millones de dólares y 350,000 automóviles los que pasan al norte del Bravo a través de 45 puntos de intersección, uno se preguntará, entonces, ¿por qué muros para contenerlos? No hay forma. El titular de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso estadounidense, quien lo fue hace un lustro, Richard Lugard, advirtió que ni con vallas ni drones se podrían contener ese éxodo. Y esto tiene un antecedente. El Acta Patriótica, redactada y aprobada por el presidente Bill Clinton hace 16 legislaturas en la Unión Americana. Al presidente Trump parece inquietarle el déficit comercial que hoy Estados Unidos se encuentra con México, y a diferencia de México, contra otro aliado del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Canadá, es una superávit comercial. Esa es la inquietud y ese puede ser el malestar. Pero también para México implica una responsabilidad: contener el flujo de inmigrantes del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. De los 6.500 cadáveres que suman hoy la cifra de la fatalidad contabilizada a través de ese 1995 y el Acta Patriota y hasta nuestros días, varios de ellos, o por lo menos otros 3.500, cuyos restos se perdieron en el desierto con temperaturas que oscilan en estos tiempos en 50 grados centígrados y por la noche en -0, y nadie lo recuperó. También hay un enorme problema. Hay 35 millones de descendientes mexicanos, algunos ya tienen la residencia, otros tienen la nacionalidad, pero de ellos esperan tal vez que con el tiempo algún familiar del municipio y entidad de origen crucen al norte del Bravo. Eso ya no será posible, porque con estos decretos del presidente Trump también se están deportando a aquellos jóvenes dreamers o soñadores quienes ingresaron después del 2001 y los atentados en las Torres Gemelas a la edad de 6 y 7 años promedio. Ellos con el tiempo llegaron a los 18 y 22, pero si cometieron una falta contra el sistema legal estadounidense, también quedarán en condición de deportables. Dilema: ¿lo resolverá el presidente Trump? ¿Lo resolverá el Departamento de Estado de Seguridad Interna y la Cancillería mexicana? Algo debe ocurrir en el corto plazo. Iniciemos con nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional, pues esta semana fue de intensa actividad legislativa. En el Senado de la República se dio la ratificación de Jerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Aquí los detalles. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor embajador. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con Francisco Suárez Dávila, ex embajador de México en Canadá,
quien nos platica sobre el polémico muro fronterizo y su incompatibilidad que tiene con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A mí no me gustan mucho las monedas de cambio, ¿no? Yo creo que lo que se puede plantear, más allá de renegociar el Telecán o acuerdos complementarios, es renegociar o negociar una nueva relación con Estados Unidos. Visto así en términos positivos, no es una cosa contra otra, sino es una nueva relación que implica meter en la mesa muchos temas. Ahí implica meter defensa de derechos humanos, ahí podemos meter tráfico de drogas, tráfico de armas, puede ser también temas muy importantes como la migración de terceros países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe. Es una relación amplia. A mí no me gusta mucho la idea de, oiga, pues mire, te cedo algo en migración, y alguien decía alguien que me parece un verdadero disparate, ¿verdad? No puede uno negociar Telecán contra pagar el muro. El muro debe ser objeto de un fuerte rechazo. Si quiere que toque el tema del muro, que tiene que... Mire, el muro, yo creo que tenemos que hacer un razonamiento nacional. Lo más opuesto a un tratado entre socios de América del Norte, socios del Telecán, trabajando hacia una integración económico-comercial, lo que es más opuesto, más aberrante y más contradictorio es que estemos hablando de sostener algún tipo de asociación y meter el muro de la ignominia, como fue, hay que decirlo con todas palabras, el muro de Berlín. Fue un símbolo de opresión, un símbolo que va en contra de cualquier sentido de amistad. Yo creo que ahí hay que decir no solamente palabras verbales y retórica. Si hacen 3 barditas como ahorita hay, pues digo, eso no tiene mayor problema, no sirve para nada. Pero si están pensando en hacer un muro de a de veras que sea un símbolo, yo creo que México tiene que prepararse, pero decir, ese es incompatible con ser socios. Si tú haces un muro, yo tomo la iniciativa de cancelar el Tratado de Libre Comercio entre socios, porque tú lo que me estás diciendo es que no somos socios. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo, este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.